¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y, sin duda alguna, el respeto también a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a hablar de nuevo de lo que sucedió ya hace semana y media, de lo que sucedió el lunes de la semana pasada, ese gran apagón que no solo nos dejó a oscuras a toda España, Portugal y parte del sur de Francia, sino que nos dejó en absoluto ridículo dentro de lo que son los socios comunitarios o los socios de la OCDE, allá donde se juntan las economías más desarrolladas o los países más desarrollados del mundo. Que España pueda seguir siendo considerada uno de los países más desarrollados del mundo con apagones como el que vivimos la semana pasada, pues será una de las incógnitas que deberemos despejar. ¿Podemos seguir considerándonos de esta manera después de lo que sucedió? Otra de las preguntas que hay que solucionar y que siguen sin resolver, por mucho que a esta hora el presidente del gobierno esté en el Congreso dando, dice que explicaciones a lo que sucedió, luego lo analizaremos, más bien todo lo que está sucediendo hoy lo analizaremos mañana, consecuentemente, después de analizar en profundidad todo lo que se está comentando hoy en el Congreso. Hoy vamos a tratar de responder algunas de las preguntas más importantes que tenemos encima de la mesa, preguntas que tienen que ver con si lo que sucedió fue una tormenta perfecta, un accidente de los que a veces ocurren y una fatalidad que en definitiva dio al traste con la luz en todo el país de manera simultánea, pues haciendo que nuestro sistema de red eléctrica, que nuestro sistema de suministro de energía eléctrica en el país, del que venimos presumiendo tantos y tantos años, en el que tanta gente confiábamos ciegamente, pues se vio vulnerado, insisto, por una conjunción de planetas, porque se conjugaran el mismo día, a la misma hora, todas las fatalidades necesarias para que el sistema se viniera abajo, o si por el contrario lo que está sucediendo es que estamos haciendo cada vez más débil, cada vez más vulnerable nuestro sistema, que dicho sea de paso hay que recordar que está fuertemente intervenido. No es una concurrencia libre de los distintos generadores de energía eléctrica, sino que es un mercado regulado desde el principio hasta el final por el Estado. Y por ese operador público llamado Red Eléctrica Española, por mucho que el presidente del gobierno dijera que se trataba de una empresa privada. Todas esas preguntas todavía hoy no se han respondido. Es más, el Ejecutivo continúa agitando el espantajo del ciberataque, por mucho que expertos nacionales y extranjeros de todo calibre hayan descartado de momento esa hipótesis, y siendo la hipótesis más probable, o casualidad, aquella que habla de una fuerte irresponsabilidad por parte de los reguladores, de los administradores, para tratar de que se pondere mucho más la energía renovable, la energía solar fotovoltaica y la eólica en el mix energético siempre que sea posible y por encima del resto de generadores, que lo que dan es estabilidad a un sistema que se vino abajo el lunes sin remedio. ¿Volverá a suceder o no? ¿Hasta qué punto estamos arriesgándonos a que nos vuelva a pasar este episodio? ¿Cuántas veces más puede suceder? En fin, de todo esto vamos a hablar hoy, como siempre, con los mejores expertos en un programa especial en el que cuento con un invitado que van a conocer ustedes enseguida. Vamos a ir enseguida con este tema que les anunciábamos, pero antes déjenme recordarles que tienen a su disposición una fórmula para poder invertir en el negocio inmobiliario sin necesidad de ese engorroso proceso de tener que hipotecarse para comprar una casa y ponerla en alquiler. Ustedes pueden participar de la rentabilidad del negocio inmobiliario simplemente con participar en la estrategia de crowdlending inmobiliario que tienen plataformas como Cibislend, desde 250 euros para rentabilidades superiores al 10% en plazos de entre 10 y 15 meses. ¿Les suena mejor? Imposible. Entren en cibislend.com y busquen toda la información. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos ya con este programa especial y me acompaña en el estudio uno de mis colaboradores habituales y de cabecera, que aparte de ser experto en muchas cosas, resulta que es ingeniero industrial, además por ICAI, y que es Ignacio Moncada. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues encantado de estar aquí. Oye, un placer, muchas gracias por tenerte aquí. Ya saben nuestros oyentes y quienes nos siguen a través de YouTube o de cualquier otra plataforma
que hemos estado tratando este asunto con mucha profundidad. Hemos hablado con Manuel Fernández Ordóñez, hemos hablado con el ex presidente de Red Eléctrica Española, con Pedro Mielgo, hemos hablado también del asunto de las nucleares con responsables en el Parlamento Europeo. Pero hoy lo queríamos hacer contigo porque queremos profundizar en esas respuestas. Respuestas a preguntas que nos hacemos y que todavía nuestros responsables políticos, empezando por la propia presidenta de Red Eléctrica, por la señora Corredor, no hemos sido capaces de responder. Y nos desayunamos esta semana, Ignacio, con noticias como que ya Red Eléctrica reclamó en mayo de 2024, abrimos comillas, criterios de protección por, abrimos comillas, la entrada masiva de renovables. Es un documento del que nos daba cuenta el lunes Carlos Cuesta en Libertad Digital y que hablaba de cómo precisamente esto a lo que apuntan tantos expertos parece el motivo más probable del evento que tuvimos que vivir aquí el lunes. Para un lego como yo, Ignacio, de lo que se trata es que el interés, la sobreponderación de la entrada de energías fotovoltaicas y eólicas al mix energético para satisfacer la demanda puntual que hay cada día, hace que pierda seguridad o pierda estabilidad el sistema. Por dos motivos fundamentales, pero tú corrígeme si me equivoco, ¿vale? Te hablo de uno de letras contra uno de ciencias, Ignacio, y lo que yo entiendo o cómo yo lo trato de explicar para que todos los que nos escuchan lo entiendan. Claro, la energía fotovoltaica en la eólica no es sostenida en el tiempo, depende de que haya más o menos luz, de que entren nubes, de que no entren nubes, tiene picos de mayor intensidad de producción y de menor intensidad de producción, dependen de que sople o no sople el viento en cada momento, y esto hace que sea complicado casar con una demanda que también es oscilante. Es difícil, digamos, si toda la producción fuera fotovoltaica en un día nublado, pues sería muy complicado ser capaces de satisfacer toda la demanda en cada uno de los momentos del día. Esto por un lado, pero por otro, digamos que el idioma que habla la energía fotovoltaica no es el mismo que habla la red eléctrica y hay que convertir un idioma a otro. Tenemos que tener traductores simultáneos, que son estos generadores de sincronía, ¿no?, que tienen las propias centrales fotovoltaicas. No sé si lo he explicado bien o no. Sí, o sea, al final el sistema eléctrico no es exactamente como nos habían explicado en el colegio, cuando en la pizarra nos pintan un circuito cerrado en el que pues electrones salen del polo negativo de una pila o de una batería y atraviesan una bombilla y vuelven al polo positivo, sino que el sistema eléctrico funciona con alterna, que significa que los electrones vibran hacia adelante y hacia atrás a un mismo compás, todo el sistema eléctrico, o sea, todo el sistema eléctrico tiene que funcionar al mismo compás de 50 veces por segundo, 50 hercios. Esto es la velocidad a la que giran los generadores síncronos, que son pues los generadores más tradicionales, digamos los generadores de las hidráulicas, de las centrales nucleares, de las centrales de ciclo combinado, de las termosolares. Y sin embargo, las solares fotovoltaicas y las eólicas o no giran, como es el caso de las solares, en el que se genera en corriente continua y hay un dispositivo que se llama un inversor que lo convierte en alterna de manera digital. Y luego las eólicas giran, pero giran a la velocidad que dice el viento y no giran a la misma velocidad a la que giran todos los generadores síncronos. O sea, por así decirlo, todo el sistema eléctrico está coordinado. Es como si fuera un tándem, ¿sabes? Estas bicicletas con muchas posiciones en las que todo el mundo tiene que pedalear exactamente al mismo tiempo, porque si uno fuera más rápido se partiría la cadena. La energía... Sí, muy buena fórmula. La energía viaja a 50 hercios por todo el sistema eléctrico y gira a 50 hercios, exactamente a la misma velocidad. Entonces, el problema que se produce es que si alguna parte del sistema eléctrico se desacopla de ese ritmo, de esa frecuencia, bueno, pues se producen sobretensiones, se pueden quemar equipos y entonces si tienes un apagón con destrucción de equipos, entonces ya no se recupera el sistema en 10 horas. Hasta que no se reconstruya o se sustituya, no puedes ponerlo en marcha. Entonces, en ese contexto, digamos, entendiéndolo de esa forma,
las energías, tanto eólica fotovoltaica como la solar fotovoltaica como la eólica, tienen que acoplarse a esa frecuencia de manera sintética, de manera artificial o digamos digital. No tiene una gran masa que esté girando y que pueda hacer que el sistema se autorregule. Esto, digamos que si tienes un descalce entre la oferta y la demanda, que es lo que tiene pinta que ocurrió un descalce entre oferta y demanda, entre generación y consumo, lo que ocurre es que los generadores síncronos te amortiguan ese golpe. Digamos que puedes desviarte un poco porque puedes tirar de la propia velocidad a la que gira los generadores síncronos, la nuclear, los ciclos combinados, la hidráulica, y eso amortigua el golpe. Cuanta más energía fotovoltaica y eólica haya, menos capacidad para amortiguar el golpe. Esto no significa que no existan soluciones. Por ejemplo, en Reino Unido pues hay instaladas volantes de inercia, digamos un dispositivo mecánico que gira con el sistema eléctrico y que ayuda a amortiguar los golpes. Digamos que es una inversión que hay que realizar, que la red eléctrica tiene que realizar, o inversores que incluyan inercia de manera sintética. Digamos, esto es a lo que yo creo que se refieren quienes dicen que la red no estaba preparada, que falta inversión de este tipo. O bien se realiza inversión para tener más solar y eólica, para amortiguar estos golpes, o el operador de la red tiene que decidir en todo momento qué mix energético, qué mix de generación se incluye en cada momento está generando. Entonces, pues tiene que haber la combinación correcta, digamos la receta correcta con los ingredientes que existen para asegurar digamos el suministro eléctrico en todo momento. Y por ese motivo, todos los especialistas a los que hemos consultado, no solo nosotros en el Radio Libertad Digital, sino los que hemos ido leyendo y escuchando durante estos días en televisiones, en radios, en periódicos, estaban hablando de que desde hacía ya tiempo se le estaba solicitando al operador general, que es en este caso Red Eléctrica, que tratara de poner medios para evitar que nos la jugáramos tanto por la introducción de un porcentaje cada vez mayor de este tipo de energías asíncronas dentro del mix energético. ¿Hay alguna fórmula, Ignacio? O sea, ¿a través de qué? Si a través de este tipo de generadores de inercia, si alguna fórmula que no sea la que se estaba utilizando hasta la fecha para dar seguridad a ese suministro fotovoltaico, o quizá con no sobreponderar la entrada de renovables dentro del mix que se va ofreciendo en cada momento sería suficiente para, digamos, amortiguar o para sedar ese problema que supone. Claro, esas son las dos maneras digamos, por poner otra analogía, cuando tienes al mismo tiempo generando mucha fotovoltaica y eólica y muy poca de energía de generación síncrona, pero no tienes la inversión adecuada para amortiguar esos golpes, es como si tienes un vuelo, un avión que va de Madrid a Nueva York y vas con el combustible justo. La mayor parte de las veces llegarás, pero a poco que ocurra algo no tienes capacidad, vas como muy al límite y no tienes capacidad de reacción y de absorber ese evento, digamos, ese imprevisto. Y esto es un poco parecido. Lo que puedes hacer es todos los días, hay una subasta en el mercado eléctrico que es para el día siguiente, se determina, digamos, cada operador, cada generador dice a cuánto está dispuesto a pujar su energía en cada hora, y luego Red Eléctrica con ese mix toma la decisión para también asegurar el suministro. Y lo que a todo apunta es que ese trabajo de asegurar el suministro no lo estaba realizando correctamente. Se puede solventar con inversiones, pero que tardan tiempo y que también pues son caras, elevan la factura de la luz, o pues tienes un mix en el que haya una mayor cantidad de generación síncrona, precisamente por si hay cualquiera de estos eventos en los que se desacopla o hay un descalce entre la generación y el consumo, pues
para tener suficiente sincronía en la red para absorber los desvíos de la frecuencia de 50 hercios. Entonces, digamos una de dos, pero lo que no se puede hacer es no hacer ninguna de las dos. Digamos que sería como ir volando con la gasolina exacta. O sea, que ahí tenemos un primer punto de responsabilidad, es decir, el que decide cómo se tiene que casar la oferta y la demanda, qué tipo de energías tienen que ir entrando en cada uno de los momentos, ha ido primando una energía que, digamos, volvía algo más vulnerable el sistema por falta de la sincrónica. Sí, bueno, o sea, la fotovoltaica y la eólica se priman solas porque sus costes variables son cero o muy bajos y entonces a las subastas entran con precios cero o con precios negativos incluso. La nuclear es otra tecnología que también entra con costes variables muy bajos o al tener, o digamos, costes marginales muy bajos, porque al tener también mucho coste parar la central y volver a reactivarla, pues muchas veces ofertan a precio cero. Pero luego, claro, por ejemplo, en este caso, las nucleares pues no habían acudido a la subasta, pero Red Eléctrica pues decidió incluir algunos de los reactores de la nuclear precisamente para dar sostén al sistema, para darle una mayor solidez a la hora de aguantar estos desvíos, estos descalces entre generación y consumo. Pero sí, o sea, al final es una decisión, al final existe un protocolo que se tiene que cumplir, parece que ese protocolo está un poco obsoleto, eso es a lo que apunta, digamos, las últimas informaciones que se están viendo en los medios de comunicación y en informes que han ido saliendo, y que sin duda después de este gran apagón pues van a tener que actualizarlas. Ignacio, ¿te parece que escuchemos a precisamente alguien que ha tenido responsabilidades en Red Eléctrica, que es uno de los tótems para hablar de energía, al menos en esta casa, debería serlo en todos los medios de comunicación? Él es Pedro Mielgo y tengo todo el gusto de saludarle, expresidente de Red Eléctrica, actual profesional, presidente de empresas que se dedican precisamente al mundo de la energía, pero hoy quiero consultarle como expresidente de Red Eléctrica, hoy que además tenemos algunos datos más encima de la mesa que nos pueden ayudar a arrojar algo más de luz, y yo creo que nunca mejor dicho, sobre esta problemática. Don Pedro Mielgo, muy bienvenido de nuevo a Con Ánimo de Lucro. Muy buenos días, Luis Fernando. Un placer poder hablar con usted, don Pedro. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Parece que en un día como hoy, en el que tenemos al presidente del Gobierno tratando de dar explicaciones en el Congreso, ya estoy advirtiendo a nuestros oyentes que de esto hablaremos más en profundidad, analizaremos todas estas explicaciones en el día de mañana, jueves, para analizarlo en profundidad, pero a día de hoy sí que tenemos algunos elementos más en la mano para poder tratar de averiguar qué cosas están pasando o qué cosas han sucedido. Y todo apunta a, digamos, una administración del mix energético que tiene que satisfacer la demanda en cada momento, que no estaba siendo lo responsable que debía ser, al menos para garantizar la sostenibilidad, la seguridad del suministro. ¿Está usted de acuerdo con esto o lo que usted está viendo le habla de otros problemas? Bueno, vamos a ver, la gestión del mix energético, cuando hablamos de mix hablamos de la estructura de la generación de la energía eléctrica en el sistema español. El sistema español o el sistema peninsular, que es casi lo mismo. Esa gestión debe basarse en tres cosas. La primera, conocer exactamente lo que está funcionando o lo que tiene previsto funcionar y a qué potencia en cada momento, y es una información continua porque hay que gestionarla en continuo. La segunda es ver qué reserva de energía, de potencia, dispone el operador, que es Red Eléctrica, para aplicarla si hay alguna desconexión de algún componente, alguna unidad de generación. Y la tercera es los criterios de protección y de gestión que tienen esas numerosísimas unidades de generación, que son muchas más que las que teníamos hace 20 o 25 años, cuando teníamos entre 200 y 300 unidades de generación, que son cada central térmica, cada central hidráulica, cada elemento de generación
hemos pasado a unos entre 50 y 60.000, porque muchos son parques de generación fotovoltaica o eólica, que están funcionando a diario, casi todas, cuando hay viento, cuando hay sol o cuando hay las dos cosas. Entonces, claro, es necesario disponer de gestión, herramientas de gestión de esas numerosísimas unidades, y ahí está donde la respuesta a si se gestiona bien el sistema eléctrico o no. Eso quiere decir que hay que tener procedimientos de operación, que los hay. Red Eléctrica tiene, se pueden consultar en su página web, 50 y tantos procedimientos de operación y unos criterios de protección para cada uno de los elementos, para ver cómo se desconectan y cómo se asegura la estabilidad de la red con cada una de esas unidades. ¿Se ha hecho bien o se ha hecho mal? Bueno, yo creo que hay un hecho muy claro, y es que Red Eléctrica ya había solicitado unos criterios de protección nuevos, puestos al día, que parece que el Ministerio se tomó la competencia de aprobar ese procedimiento, que hasta entonces lo aprobaba la antigua Comisión Nacional de Energía, que se parece más a lo que ocurre en otros países. Que lo apruebe el gobierno no está bien ni mal, pero no es lo que se produce, lo que se hace en otros países, y la respuesta fue que no, que con las renovables que tenemos no debería haber ningún problema. Bueno, la verdad es que ya ha habido problemas en otras ocasiones y esta vez la hemos. Estos problemas, don Pedro, son problemas que vamos a volver, que no sé si los vamos a volver a ver, pero que si mantenemos todo tal y como estaba y no tomamos ninguna medida para paliarlo, volverán a suceder. Es decir, ¿es más vulnerable nuestro sistema hoy de lo que era hace, qué sé yo, 10 años? Sí, es más vulnerable, porque cuantas más unidades de generación hay y más renovable tenemos, los riesgos aumentan. A medida que aumenta la potencia total de energía eólica o fotovoltaica instalada y operativa, a medida que crece esa potencia, el riesgo crece. Y a medida que crece con unos procedimientos de operación que no son, o de protecciones que no son los que deberían ser, el riesgo crece aún más. Hay que reconocer también otra cuestión. Cuando se hace un informe, como parece que se va a hacer, sobre el origen del apagón, lo que hay que hacer también es estudiar el contexto y el futuro del sistema. ¿Cómo se prevé que sea el sistema cada vez que se instalen más unidades de generación renovable? ¿Cómo se prevén los riesgos de todo tipo que puede tener el sistema y qué medidas tenemos que tomar? Esto es una de las partes que deberían integrar el informe que se haga, porque una cosa es estudiar el origen del apagón del 28 de abril y otra cosa es olvidarse de lo demás porque ya hemos hecho el informe. No hemos hecho el informe. El informe es estudiar lo que puede pasar, lo que pasó, lo que puede pasar y lo que tenemos que hacer. Yo pondría algún ejemplo. En otros países que han tenido apagones importantes, por ejemplo, cuando Estados Unidos y Canadá tuvieron un apagón importantísimo que afectó a 55 o 60 millones de personas en agosto del año 2003, se hizo un informe modélico. Se hizo un informe, uno de los capítulos más importantes era qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cambiar en lo que estamos haciendo y cuáles son las recomendaciones. Y ese informe contenía 46 recomendaciones en diferentes campos. Eso es lo que hay que hacer. Yo no sé si esto lo va a integrar, lo va a incluir el informe que vamos o que van a hacer. Me gustaría que se tomaran como modelos lo que de verdad se hace, donde se toma en serio la cuestión de la energía. Cuando en Estados Unidos aquel apagón afectó a 8 estados de Estados Unidos y a 3 provincias de Canadá y a 55 o 60 millones, se lo tomaron muy en serio. Yo creo que aquí, que también hemos afectado a 55 o 60 millones, que son los de España, Portugal,
y una parte del sur de Francia, habría que hacer otro tanto. Yo tengo una pregunta para don Pedro. Sí, le escucha Ignacio Moncada, don Pedro. ¿Qué tal? Muy bien. Mi pregunta es, ante un evento como el que debió de suceder el 28 el pasado día 28, ¿no hubiera sido más normal que se hubiera caído solo la red parcialmente en lugar de caerse completamente y arrastrar a otros países? Es decir, ¿no debería existir sistemas en los que se aísle la parte que está perjudicando al sistema para preservar el grueso del sistema? En teoría sí, en teoría habría que hacer lo posible para que produzca un apagón parcial y no total. De hecho, en otras ocasiones, con otra estructura de coste, eso se ha hecho y ha funcionado bien. Lo que ocurre es que no sabemos exactamente cuál fue la secuencia de eventos y en qué tiempo ocurrió, porque si los eventos críticos se produjeron en unos pocos segundos, ese poco tiempo no da margen para hacer eso que creemos que habría que hacer, que es gestionar un apagón parcial y reponerlo en lugar de esperar a que se produzca o un apagón nacional o más que nacional, como ha ocurrido en este caso, o cómo se gestionan las los riesgos, las conexiones de unas unidades de gestión. Sabemos que se desconectaron dos centrales térmicas, una eléctrica, claro. No sabemos cuáles han sido ni qué otros problemas ha habido alrededor, y no sabemos la secuencia de eventos, tanto de desconexión como de gestión del apagón a medida que se produce. No lo sabemos. Yo creo que lo que haya ocurrido en este punto, que es crítico, debe ser perfectamente descrito en uno de los primeros capítulos de ese informe que nos van a. Ese informe que esperemos que podamos leer y que esperemos que describa realmente lo que ha pasado esta misma semana, el lunes, en la prensa especializada. Nos contaba el diario Expansión cómo Endesa e Iberdrola estaban reclamando a Red Eléctrica y al gobierno que sacaran del agujero en el que lo hayan metido esas cajas negras de Red Eléctrica que expliquen precisamente esa secuencia de acontecimientos para saber efectivamente cómo sucedió y cómo operaron los distintos cortafuegos que tiene el sistema para evitar que pasara lo que finalmente terminó pasando. Por último, señor Mielgo, ¿cree usted que finalmente conoceremos el contenido de esas cajas negras o, por lo que estamos viendo, tenemos más la sensación de que nos van a estar aburriendo con cortinas de humo que eludan que alguien tome responsabilidades de lo que ha sucedido? Bueno, es difícil de decir, pero yo creo que, en primer lugar, la descripción detallada de los eventos que dieron lugar al apagón es algo que requiere analizar muchos miles de datos concretos que hay que poner en orden antes de describirlo. No se debe correr demasiado en describir un asunto que después resulta que el análisis más completo de lo que ha ocurrido obligara a cambiar la primera descripción que se hizo. Eso en otros países también se espera unos días para poder difundir a todo el mundo, no solo al gobierno ni a las empresas generadoras, la secuencia de eventos completa. Una vez que la tengamos, que yo creo que hay que darle varias semanas, es el tiempo en un sistema complejo como este, lo que hay que hacer es dar más pasos para explicar por qué ocurrieron estos eventos, cuál fue la causa de cada uno, la causa de un evento que dio lugar a otro, y que así creó una cadena de problemas que llevaron al apagón. Y lo segundo que creo que hay que hacer es que cualquier informe, parcial o total, debe ser difundido a todo el público, como se hace en otros países. Lo de que los escribe un comité creado por el gobierno o por quien sea, pero constituido por todas las entidades que tienen valor e información que aportar y criterio que aportar, o lo difunden también, en muchos casos, la Comisión de los Reguladores Europeos de Electricidad, el COE, que han escrito y publicado
muchos informes sobre apagones que se han producido en distintos lugares de Europa. Yo creo que esas son las dos consideraciones principales. Primero, dar tiempo, el tiempo razonable, ni mucho ni poco, el razonable, para que se nos describa la serie de eventos y la conozcamos. Y segundo, que se dé inmediatamente vía libre a los que tienen que trabajar en hacer un informe completo que debe incluir el análisis de los eventos, el análisis de las causas, los riesgos, dónde estaban y por qué, cuáles eran los criterios de operación y de protecciones que había o que debía haber, y por último, quinto lugar, cuáles son los cambios que habría que hacer en los criterios de gestión del sistema eléctrico. En todos los sentidos, porque cuando se produce un apagón, como ha ocurrido en este caso del 28 de abril, el problema no es solo el del sector eléctrico, es el de otros sectores afectados. No olvidemos que un sector que falló también drásticamente fue el factor de las telecomunicaciones. Aquí los teléfonos se quedaron en negro, por decirlo de alguna manera, durante muchas horas. Y eso también es parte de lo que habría que estudiar ahora para que cuando hay un problema en un lado no lo haya en otro. A mí me parece que estas son las dos consideraciones que hay que tener en cuenta. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Señor Mielgo, le agradezco muchísimo, como siempre, que haya querido prestar su opinión docta y, desde luego, con experiencia para tratar de, insisto, arrojar un poquito de luz en todo lo que estamos analizando y todo lo que estamos viviendo aquí en nuestro país a cuenta del apagón que tuvimos el lunes de la semana pasada. Don Pedro Mielgo, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Ignacio, a ver, escuchar a Pedro Mielgo con el conocimiento de causa que tiene después de la gran experiencia que aglutina en su vida, bueno, pues es casi amén a todo lo que dice, ¿no? Resulta llamativo, ¿no?, a la luz de estas explicaciones que nos ha dado Pedro Mielgo, que allá donde Pedro dice, no, hay que tomarse el tiempo necesario para analizar toda la cadena de eventos que sucedieron el lunes para que finalmente sufriéramos todos un apagón y hacer el informe correspondiente. Llama la atención que primero se culpe a las empresas del sector, que después se hable de que también eran culpables las nucleares. Tercero, que la presidenta de Red Eléctrica dijera que no se sabía qué había pasado, pero que no nos preocupemos, que no volverá a suceder porque hemos aprendido la lección. ¿Qué crees que está pasando por no sé, por la cabeza de la presidenta de Red Eléctrica? Va a decir, no sabemos qué ha pasado, pero no se preocupen, que no va a volver a pasar. Bueno, la estrategia de comunicación del gobierno ha sido bastante previsible, que es la teoría de que a quien le guste la serie de Juego de Tronos, hay un personaje que se llama Meñique, Littlefinger, que dice que el caos es una escalera para ascender, y hay gente pues que considera que cualquier crisis, cualquier problema, cualquier evento de este tipo, pues permite al Estado ganar más poder y asentar, digamos, incrementar su poder. Y en esa línea fue a la que se dirigió Pedro Sánchez cuando salió con sus declaraciones, haciendo énfasis en operadores privados, como si la red la gestionara un mercado de operadores privados y no un monopolio regulado, que es lo que ocurre. Red Eléctrica es un monopolio regulado y dirigido por, con participación mayoritaria del Estado y con la presidenta que está designada directamente por el gobierno. Y, digamos, por un lado eso, por otro lado, lo que comentó Pedro Sánchez en su comparecencia sobre las energías nucleares, pues claramente no estaba muy bien asesorado, o le da igual ya tomarle el pelo a todo el mundo, digamos que se piensa... No, es que además fue una desfachatez total, porque si tú das un argumento que incluso los tuyos o aquellos que están en contra de la energía nuclear todavía y demás, pues lo pudieran comprar, pero es que claro, decir que fueron el problema y no la solución porque estaban apagadas y que por eso hay que quitarlas, bueno, entonces como era un problema por estar apagadas, apaguemos todas y así tendremos un problema mayor, ¿no? Hay una parte que directamente es falsa, que dijo que las centrales nucleares, para ponerse en marcha, tuvieron que tirar de energía de la red, cuando las plantas nucleares tienen sus propios sistemas de generación por diésel, y además lo tienen por duplicado, por triplicado, o sea que
que eso funciona no tiene que tirar de la red ni hace más inestable el sistema, pero luego digamos que las centrales nucleares claramente pues son un tipo de tecnología que es más lenta para ponerse en marcha, pero eso no quiere decir que sea culpable del apagón. El apagón no, o sea, digamos, con más centrales nucleares habría habido menos probabilidad de que se hubiera caído el sistema, de que hubiera habido un gran apagón. Luego, si tarda más en ponerse en marcha o menos, es irrelevante a este respecto. Y para eso están precisamente los tipos de generación que son más flexibles, sobre todo pues la hidráulica es la primera en ponerse a funcionar, y los ciclos combinados, digamos las centrales que funcionan con gas, también pues dan esa flexibilidad al sistema y son las primeras que ponen a funcionar el sistema, pero arremeter contra las centrales nucleares en ese contexto y por ese motivo, digamos que va más destinado a, al final, tratar de colocar un mensaje de que refuerce, o ya se veía venir, él veía venir que iba a haber mucha crítica en torno al mix energético actual y sobre todo de los planes de cierre de las centrales nucleares que tiene previsto este gobierno, y se está poniendo, digamos, la venda antes que la herida de que le llegan todas esas críticas diciendo que las centrales nucleares fueron un problema. No fueron un problema, fueron precisamente que había demasiada poca energía nuclear en el momento del apagón, lo que hizo que el golpe no se pudiera amortiguar y hubiera más probabilidades de fracaso. ¿A qué crees o a qué atribuyes tú, Ignacio, el hecho de que el Ejecutivo, en un momento en el que el discurso alrededor de la energía nuclear ha cambiado radicalmente respecto a la que teníamos hace solo 5 años, en la que había mucha contestación contra las nucleares, en la que había una corriente todavía muy dominante de pensamiento único en la Unión Europea y en el mundo desarrollado para prescindir de estas tecnologías, hasta que en la taxonomía de la Unión Europea se decidió que era una energía verde, en el momento en el que Francia anunciaba que iba a poner en marcha nuevos mini reactores nucleares, y en el momento en el que se vio que la decisión de Alemania de eliminar por completo la energía nuclear de su mix había sido pegarse literalmente tiros en el pie. Esto ha hecho que se cambie el discurso, la narrativa alrededor de la energía nuclear, un poco poniendo en valor lo que de verdad es, que es una energía verde, que es una energía que no emite gases de efecto invernadero, que es una energía además constante y que ofrece una fuerte sostenibilidad al sistema y seguridad al sistema, y además que en España, dicho sea de paso, pues tenemos algunas de las mejores plantas nucleares del mundo, y esto hay que decirlo, y además sentirnos muy orgullosos de estos. Bueno, pues el gobierno sigue refractario a este cambio de discurso y continúa decidido a hacer la vida imposible a las nucleares para cerrarlas, porque hay que decir que por mucho que el Ejecutivo esté diciendo que son las propias empresas las que quieren cerrarlas, las empresas lo que dicen es, no, si usted me la pone en el calendario para cerrar y me obliga a cerrar, cerraré. Y si además resulta que usted me pide más en impuestos de lo que yo puedo ganar vertiendo energía a la red, pues no me será rentable, ¿no? Y es que casi han duplicado los impuestos que tiene que pagar la energía nuclear desde que Sánchez gobierna. Sí, pues yo la verdad es que no entiendo muy bien cuál es el motivo de fondo por el cual pues la gente de izquierda, los socialistas, están en contra de la energía nuclear. Si precisamente lo que más les preocupa es la emisión de gases de efecto invernadero que generan cambio climático, la energía nuclear no lo emite. Tiene el problema de los residuos, pero que es un problema, que existen unos protocolos para contenerlos y que se hacen cargo las propias centrales. O sea, no es un problema, digamos, social. Por otro lado, todos los problemas y los miedos que pueda haber de seguridad pues están más que resueltos con digamos, centrales que es imposible que tengan un accidente nuclear que genere ningún perjuicio para, digamos, de puertas hacia afuera del propio reactor. O sea, y cuanto más modernos son las centrales nucleares, pues más seguras son y más redundancias tienen. Entonces, yo lo que pienso es que, digamos, los políticos de izquierdas tienen una base electoral o parte de su base electoral que es ecologista y que tienen, pues, aversión a la energía nuclear. Y simplemente si se plantean no cerrarlas, pues tienen mucha contestación en sus bases y por eso siguen adelante con el plan. Pero bueno, ya vemos cómo cuando miembros del gobierno van a Bruselas y pasan a formar parte del gobierno de la Comisión Europea, cambian el discurso, porque precisamente son energías que dan una carga base, que es una de las mejores cosas que tienen, dar una carga base que no es fluctuante, no depende de si sopla más el viento o da más sol, sino que es una carga base
que tienes, digamos, pues de base del sistema, del sistema de consumo de energía, y por otro lado, pues no es emisora de CO2 y es bueno, digamos, al final cada componente de la generación eléctrica tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y con esos ingredientes pues es el mercado quien tiene que realizar la mejor receta posible, ¿no? Que garantice pues el precio más bajo posible, pero también seguridad en el suministro, no emisiones, no contaminación y que sea sostenible. Entonces, pero es el mercado quien tiene que hacerlo con los propios, digamos, agentes del mercado que digamos, pujan por la electricidad y otros que ofrecen su electricidad al mejor coste posible, y con todas esas pues existe un operador del sistema que es el que al final termina de configurar la receta para asegurar pues la seguridad en el suministro eléctrico, para que no ocurra pues lo que ocurrió durante el gran apagón del otro día. Claro, aquí el verdadero problema, sospecho, Ignacio, es que llevamos un tiempo en el que precisamente ese operador que debe asignar los recursos necesarios para que la receta sea lo más parecida a la perfección, es decir, que podamos tener una garantía estable del suministro y que además este venga al mejor precio posible, se ha movido por criterios diferentes al de seguridad y eficiencia, y se ha movido por criterios meramente ideológicos o de intereses que no conocemos, y ha sido, sea como fuere, hay que tratar de primar una serie de energías sobre otras. ¿Que no dan seguridad al sistema? No hay problema. Esto lo va a aguantar todo. Bueno, pues se ha demostrado que no lo aguanta todo. Efectivamente, pues eso es lo que se ha demostrado, que si tú quieres tener un 70% de energías renovables, primero que no lo vas a tener durante todo el día, o sea, lo puedes tener en momentos pues de sol y de viento, pero uno de los problemas, las energías renovables tienen muchas ventajas, entre otras cosas son, cuando funcionan son las más baratas, pero hay veces que no pueden funcionar y tienes que sustituir esa energía por otra generación. Por eso la gente que apoya mucho la energía nuclear, digamos, su enemigo no es la renovable, su enemigo son los ciclos combinados. Es digamos, si se desmantelan las centrales nucleares, pues lo que va a haber que instalar son centrales de gas. No, las renovables tienen sentido en su justa medida para abaratar la factura y porque somos un país que tiene mucho sol y un viento razonable, y con la tecnología actual, pues las energías renovables, digamos, de eólica y de fotovoltaica, pues son bastante económicas, pero hay que saber que estas energías funcionan siempre y cuando tengas otras energías que cubran cuando no haya sol y no haya viento, y luego tecnología, que pueden ser otras formas de generación, como hemos comentado antes, las síncronas, o equipos, digamos, de la red eléctrica, que protejan ante la falta de sincronía de estas tecnologías. Pero digamos que al final, con todos estos ingredientes, debería ser el mercado quien con criterios de eficiencia y con criterios de coste y con criterios de seguridad dé con la mejor receta posible para la población. Bueno, eso sería lo deseable, Ignacio, pero tenemos la sensación de que esto no está siendo así. Tendremos tiempo, insisto, mañana de analizar en profundidad el discurso que está dando Pedro Sánchez en el Congreso, pero antes sí que me gustaría valorar una de las probables ataques que vamos a ver. Hemos visto cómo atacaban las empresas privadas, cómo atacaba el señor Sánchez a la energía nuclear en un abracadabrante argumento, pero parece que se esconde detrás otro, y es el decir que en aquel momento no había suficiente sincronía en el sistema porque las energías que ofrecen sincronía al sistema veían demasiado barato el kilovatio a esas horas y decidieron preservar su sed de beneficios frente a la sostenibilidad del sistema. ¿Este argumento se sostiene o no se sostiene? Y si crees que lo vamos a escuchar. Bueno, ese argumento es insostenible porque la subasta en la que se determina el mix que va a haber se hace al día anterior. Entonces, el día anterior hay una subasta, efectivamente en esas horas había precios cero, precios negativos. Las centrales nucleares pues no les es rentable participar en ese, digamos, a ese precio, esas horas, pero es Red Eléctrica la que decide que para asegurar el suministro eléctrico
algunos de los reactores, sobre todo en Cataluña, pues tenían que permanecer funcionando y digamos que termina de configurar el mix para no poner en riesgo O sea, que hay algún tipo de energía. Dice, oiga, usted, a mí no me sale rentable entrar ahora. Red Eléctrica puede decirle, me da igual, usted tiene que entrar, Claro, porque eso, si no se nos va el no suministro. sé si Pedro Sánchez intenta aprovecharse de que la gente se piensa que esto es como decisiones inmediatas de los generadores que dicen, ahora no me interesa, no vendo. No, esa decisión se toma el día anterior. Es el día el día del apagón está funcionando exactamente la generación que decide Red Eléctrica que debía funcionar, en función de la subasta y en función de los ajustes posteriores que hace Red Eléctrica. Entonces, sí, pero, bueno, Pedro Sánchez pues sí, se aprovecha de la ignorancia de la gente, o a lo mejor pues le gusta, o ya no tiene problema en tomar por tontos a sus, digamos, no sé si a todo el mundo, a sus votantes, ha descubierto un filón ahí, pero desde luego abusa mucho de insultar a la inteligencia de quien le está escuchando. ¿Qué de cosas hemos visto, Ignacio, que pensábamos que no veríamos? Una de ellas esta. Yo creo que nadie tenía en la cabeza la posibilidad de que se fuera la luz en toda España al mismo tiempo. Quizá por eso se alimentó mucho la teoría del famoso ciberataque o el ataque coordinado para que España y Portugal se quedaran sin luz. Sin embargo, el hecho de que nuestros vecinos portugueses, que están en plena contienda electoral, salieran enseguida a decir, España no nos fiamos, vamos a empezar a buscar una manera de coordinarnos nosotros y ser autónomos porque esto no nos puede volver a pasar, también habla un poco de la búsqueda del culpable. No está en un terrorista hacker que nos haya querido fastidiar el lunes, sino que está en la responsabilidad de aquellos que deciden qué entra y qué no y cómo lo hace. Mira, este gobierno está especializado ya en coger situaciones de crisis y echar la culpa a otro. Pues en el COVID lo vimos, cómo consiguió que ya la gestión fuera de las comunidades autónomas. En la Dana, en la gota fría, cómo le echó toda la responsabilidad a la Comunidad Valenciana cuando los mejores medios los tenía el gobierno, el Estado central. Y en esta ocasión también pues ve su oportunidad para descargar. Digamos que tiene muy difícil descargar su responsabilidad porque el operador es un monopolio regulado que es propiedad mayoritaria del Estado y cuya cuya presidenta es exministra de gobiernos del Partido Socialista, con lo cual, y es el único operador que existe, el único operador del sistema. Entonces le venía muy bien al principio pues la teoría del ciberataque, pues al menos es un evento externo que no podía haberse sabido, pero realmente al no haber ciberataque pues es realmente bochornoso que el problema venga de dentro, de un mal funcionamiento de la red eléctrica. Vamos a escuchar ahora, Ignacio, algunas de las explicaciones que han ido dando durante estos días responsables, como Sara Agesen o como Beatriz Corredor. Muchos de los especialistas que estos días están hablando en medios, especialistas de solvencia contrastada, lo atribuyen o señalan a un exceso de producción de energía. Esta es Beatriz Corredor, estamos escuchando a Beatriz Corredor. La generación renovable en España tiene unos rangos de penetración excepcionales. Mira, yo te pongo un ejemplo. El día 16 de abril de esta misma semana, las renovables cubrieron toda la demanda peninsular. Hemos operado el sistema en condiciones de alta penetración renovable en los últimos años de forma habitual y, de hecho, no había ninguna circunstancia en el día de lunes distinta a las circunstancias habituales de generación renovable, de interconexión de otros días. Por tanto, es decir, las renovables no son la causa. Descartan que esto fuera la causa. Lo que decimos es que el mix renovable es seguro. Ayer el presidente... Esa era Beatriz Corredor. Ahora vamos con Sara Agesen. Ayer el presidente de Gobierno y distintos miembros del Consejo de Ministros tuvimos la ocasión de reunirnos con operadores, tanto Red Eléctrica como distintos operadores del sistema energético, con competencias tanto en distribución como en generación, donde ya hemos solicitado que nos remitan toda la información disponible, especialmente durante esos 5 segundos donde hubo una gran pérdida de generación en el sistema. Esperamos que nos remitan esa información lo antes posible para que empecemos a tener la certeza de lo ocurrido en ese momento. No sabemos exactamente cuál ha sido el origen y, por lo tanto, esa investigación es fundamental. Bueno, no tenemos información, pero seguro que no han sido las renovables. Bueno. Si hacemos todo un mix del relato es
las empresas privadas vamos a pedirles explicaciones y vamos a tomar las medidas para que paguen si han sido ellas. La energía nuclear, lejos de ser una solución, ha sido un problema. No sabemos del todo lo que ha pasado, pero hemos aprendido la lección, pero seguro que no han sido las renovables. Este ramillete de 5 argumentos ha sido el que ha empleado el Gobierno constantemente. No sé, a la luz de estas declaraciones, ¿qué puedes comentar? El argumento de Beatriz Corredor es muy interesante porque dice es imposible que esa haya sido la causa, la mucha penetración de la producción renovable, porque en otras ocasiones lo hemos tenido y no ha ocurrido nada. Esto se parece al símil que hacía con el avión que va con la gasolina justa y decir, bueno, como he hecho este viaje muchas veces con la gasolina justa, pues la conclusión es que si ocurre alguna otra cosa que hace que tengas que dar una vuelta alrededor del aeropuerto y te quedas sin combustible y por eso tienes un accidente aéreo, no se puede deber a que llevas la gasolina justa, porque lo hemos hecho otras veces. Pues no, porque lo que ocurre es que incrementa las probabilidades de que ocurra. Aumentas la fragilidad del sistema y cuando un sistema es más frágil, pues tiene más probabilidades de que ocurra un apagón de este tipo. Entonces, claramente, en el fondo, con el tipo de excusas y de justificaciones que están dando la razón a los que decimos que es una falta de previsión del propio sistema eléctrico y de la politización de la red eléctrica. En fin, Ignacio, creo que no va a ser la única vez que hablemos de este asunto, y siempre que tengamos que explicar de una manera sencilla y fácil de entender cómo suceden este tipo de eventos y todo lo que nos quieran explicar alrededor de el que vivimos el pasado lunes, contaremos contigo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos al Boletín de la Una y seguimos Con ánimo de lucro, que recuerden, tenemos siempre secciones interesantes preparadas para usted. Ya les dijimos ayer que estábamos en una semana importante para este consultorio que tenemos abierto con Santa Lucía AM, porque están pasando muchas cosas en el mercado, son muchas las dudas que ustedes tienen y nosotros aquí, con los especialistas de Santa Lucía AM, tratamos de resolverlas. Estoy ya con Aitor Sánchez, responsable del área digital de Santa Lucía AM. Aitor, ¿cómo estás? Encantado de saludaros. Buenos días a todos. Muy buenos días. Oye, esto del teléfono está muy bien porque nos podemos comunicar, pero espero volverte a tener muy pronto aquí en el estudio, que siempre me gusta más porque nos vemos las caras. Pero en cualquiera de los casos, esta semana que te he hecho moverte un poco más de lo habitual, en cualquiera de los casos, como siempre, millones de gracias por prestar tus conocimientos y tu consejo precisamente a toda la audiencia de Con ánimo de lucro aquí en Es Radio, porque tenemos que hablar hoy de uno de los asuntos que nos están planteando, y es ese sesgo a calidad que muchos inversores están buscando dentro de las estrategias en renta variable. Ayer hablábamos precisamente a cuenta de la decisión que ha tomado la Reserva Federal de cómo va a afectar a las estrategias en renta fija, quizá una de las estrategias más populares en España, pero lo que sí que vemos que con el paso de los años está empezando a ganar enteros entre los inversores las estrategias en renta variable, que sabemos que son muy rentables y están bien diversificadas y están bien planteadas en un gran largo plazo. Un largo plazo para los que la alternativa o digamos el estilo de inversión que se elija es muy importante, y estamos señalando este estilo, Aitor, de calidad, el sesgo en calidad, la filosofía en calidad. Esto, ¿cómo se traduce? ¿Cómo podemos entender un fondo de inversión en renta variable con sesgo o con filosofía de calidad? ¿Qué significa esto? Los famosos quality. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, respecto a tus comentarios, te diría que efectivamente se está empezando a mirar un poquito más la renta variable otra vez, ¿no? Y bueno, el sentido tiene todo el sentido del mundo el momento que vemos que los tipos de interés están bajando, se descuentan más bajadas y empezamos a ver que ya quizás los tipos que encontramos en renta fija, sobre todo clientes muy conservadores que miran el cortito plazo, empiezan ya un poco a ajustarse a los niveles de inflación, ¿no? Con lo cual al final, oye, si gano un 2 pero la vida se me encarece un 2, necesito buscar un poquito más, ¿no? Entonces de ahí que busquen o más duración en renta fija o empiecen a sondear renta variable, ¿no? Y dentro de renta variable efectivamente pues oye, hay un abanico muy amplio de opciones, ¿no? Y en lo que es renta variable pura y dura pues también hay un abanico
importante opciones en cuanto a estilos de inversión. Entonces, estilos de inversión, oye, los más conocidos quizás son el Value, Growth y el Quality, ¿vale? Cada uno con sus peculiaridades, y digamos que, oye, el Quality Investing es por el que hemos optado en la gestora, ¿vale? Por sus peculiaridades. Y, oye, ¿qué consiste este enfoque exactamente? Pues en seleccionar compañías con fundamentos sólidos, ¿no? Compañías de calidad, buena rentabilidad sobre el capital, márgenes estables, poca deuda, en fin, digamos que tengan flujos de caja constante, con alguna ventaja competitiva, es decir, líderes de sus sectores, ¿vale? Con poca competencia, ¿no? Con lo cual son compañías que aunque vengan malos tiempos, están ahí y van a seguir estando ahí. Esto es lo que significa calidad, pero claro, tú me has hablado de un estilo de inversión que para nuestra audiencia, que muchos de ellos pues también les gusta escuchar Tu dinero nunca duerme, les habrá sonado mucho al value, ¿no? Buenas compañías, bien gestionadas, con ventajas competitivas y que estén a muy buenos precios en el mercado. Puede sonar un poco a lo que comentabas, pero el sesgo calidad siempre tiene un punto adicional, ¿no? O sea, prima que sea unos negocios muy buenos por encima de que sean negocios que estén extraordinariamente baratos, ¿no? Podríamos resumirlo de esa manera. La diferencia principal vendría a ser efectivamente que el value lo que busca son, aparte de buenas compañías evidentemente, pero sobre todo mira el precio, ¿vale? Que estén bien de precio. Entonces nosotros, como hemos dicho muchas veces, no hacemos market timing, sabemos más o menos cuándo cuesta caro o no, pero aunque digamos el precio esté caro, al final si es un fundamento sólido va a ser buena inversión a largo plazo, que es donde miramos, nosotros miramos de invertir siempre a largo plazo. Entonces nos da un poco igual el precio, ¿vale? Por así decirlo, mientras que el value sí que es un factor fundamental, ¿vale? El growth apuesta por empresas con crecimientos fuertes, el value busca empresas más baratas, siempre evidentemente todos buscamos compañías buenas, ¿no? Y la filosofía quality es más de estabilidad, disciplina, más que una oportunidad táctica, por así decirlo. Y luego, claro, serán el fondo que tenéis en Santa Lucía de sesgo calidad, es un fondo que está ofreciendo muy buenos resultados y que tiene un potencial a futuro enorme, ¿no? Efectivamente, al final, oye, el tipo de inversor que debería considerar este tipo de enfoque, ¿vale? Es un inversor paciente, ¿vale? Por eso hablamos siempre del plazo. Oye, alguien que valore un poco la consistencia, que no tenga prisa por obtener un resultado, ¿vale? Que no quiera acumular rentabilidad a largo plazo ¿vale? En muy poco tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos dos fondos Quality, no uno, ¿vale? Tenemos el fondo del Quality Acciones, que opera, digamos, a nivel, compañías líderes a nivel global, ¿vale? Empresas de calidad, con bajo de endeudamiento, como he dicho, ¿vale? Y luego tenemos el Quality Acciones Europeas, ¿vale? La misma línea, hoy ahí tenemos seleccionadas entre 40 y 50 compañías de alta y baja capitalización bursátil, ¿vale? Pero siempre compañías de calidad, con bajo nivel de endeudamiento y líderes en sus respectivos sectores. En cuanto a rentabilidades. Rentabilidades, como decía, de un año para otro, si miramos la rentabilidad en el año, pues evidentemente con todo esto que ha pasado de Liberation Day, etcétera, pues están con rentabilidades negativas, ¿vale? En el año, pero como decíamos, esto no recomendamos a nadie que entre en este tipo de inversiones de renta variable si no estamos hablando de un horizonte de 3-5 años. Entonces, si nos movemos en esos horizontes, las rentabilidades son muy positivas. Hablamos en el Quality de acciones de rentabilidad por encima del 100%, ¿vale? En 5 años, que eso es un 20% anual acumulado, y en acciones europeas, pues en torno a un 80%. Fijaos las rentabilidades anuales de las que estamos hablando, y es muy importante esto que dice Aitor, de que, claro, si miras el Year to Day, el último año, pues es verdad que con eventos de mercado puedes ver unas rentabilidades que aparentemente no son buenas, aunque luego tendrías que compararlo con sus benchmark o los índices de referencia contra los que se miden este tipo de fondos de gestión activa, bueno, pues tenemos que mirar un poco el track record que ofrece, el comportamiento que han tenido ese fondo en el pasado y sobre todo la rentabilidad que va a acumular a futuro. Siempre decimos la renta variable tiene un comportamiento mucho más volátil que la renta fija, pero es una volatilidad muy controlada y es una volatilidad que ofrece al gestor de cada uno de estas carteras, de estos fondos, la posibilidad de capturar más rentabilidades a futuro. Creo que conocemos aquí en Es Radio y en Tu dinero nunca duerme al gestor de este fondo. Me estoy aventurando, aunque no recuerdo. Es Juan Llona, ¿no?
Correcto, Juan Llona es uno de los gestores, Antonio Gonzalo es el responsable de equipo de renta variable y luego está también Lucía Liñán. Los tres en conjunto gestionan los fondos Quality, con lo cual es un equipazo. Y sobre todo, oye, que es un buen momento, ¿no?, para este estilo, porque hemos hablado que, oye, tenemos un 100% de rentabilidad a 5 años con la que ha caído, ¿no? Si no tenemos en cuenta la caída, estamos por encima de 120, 120 puntos, con lo cual, oye, aprovechando esta caída es buen momento. Si mi horizonte de inversión va en torno a 3, 5 años en adelante, es un buen momento para este tipo de inversión, ¿no? ¿Vale? Porque además es que el entorno actual está marcado por mucha incertidumbre, de tipos, inflación, movimiento. Entonces, estas compañías Quality, ¿vale?, te ofrecen esta visibilidad y estabilidad que yo creo que el tiempo requiere ahora mismo. Pues entonces déjame, Aitor, que recomendemos a nuestros oyentes que no solo entren en la web de Santa Lucía como a mí me gusta decir, a bichear este fondo Quality Acciones, que lo pueden encontrar ahí en el apartado de fondos de inversión, en renta variable, fondos de renta variable, en la web de Santa Lucía. Repetimos, www.santaluciaam.es. Ahí encuentran la estrategia de Quality Acciones. Y déjame que barra para casa, Aitor, y recomienda a nuestros oyentes también que busquen en el archivo de Tu Dinero Nunca Duerme, el programa de cultura financiera que tenemos en Es Radio, y filtren por Juan Llona y por el fondo Quality de Santa Lucía AM. Ahí van a encontrar el programa que tuvimos con Juan Llona, en el que nos explicaba la estrategia en calidad dentro del grupo Santa Lucía, con unas perspectivas a futuro, la verdad que muy muy interesantes, en una gestión independiente, de corte calidad y con unas compañías muy bien pensadas. Aitor, te tengo que dar las gracias de nuevo por querer prestar tu consejo, tus explicaciones y tu ayuda a la audiencia de radio. No, muchas gracias a vosotros, por supuesto, y abierto aparte de la página web, como has mencionado. Oye, la misma tiene los fondos de renta variable, pero tienes también, por ejemplo, acabamos de mandar la carta trimestral hace poquito, y ahí pueden consultar un poco expectativas, lo que llevamos de año, qué expectativas tenemos, cualquier duda que tengan. También nos tiene disponible con el telefonito y el correo, ¿vale? Y encantado, para eso estamos aquí, para echar una mano y ayudar, dar nuestra visión. Fenomenal. Pues un abrazo muy fuerte, Aitor, y te veo la semana que viene por aquí en Con Ánimo de Lucro. Un fuerte abrazo y saludos para todos. Y tiempo de anticonsejos, como cada semana aquí en Con Ánimo de Lucro, siempre de la mano del Country Manager para España, Portugal, creo que Andorra ya, o todavía Andorra no. Andorra no. Antón Díez Tubet. Bueno, pues eso, hay que pelearlo. Siempre me lo preguntan. Hay que pelearlo. Hombre, es que yo estoy deseando que ya te abran ese mercado, que por cierto, seguro que mal no les irá, a los inversores de allí. Yo creo que les va genial ahí. Sí, no, desde luego. El otro día veía los datos, sabes que me gustan mucho los coches, ¿no? Yo lo he comentado contigo fuera de micrófono alguna vez, y siempre me gusta ver las listas de los coches más vendidos y tal. Coche más vendido en España, 2024, Dacia Sandero. Qué raro. Coche más vendido en Andorra, en 2024, el Porsche Taycan. Pero creo que hay una pequela diferencia. Una pequeñita. Sí. Estuve el otro día por ahí. Pero me contaban que van a limitar un poco la obtención de la residencia, porque cada vez hay más gente queriendo ir y está un poco apretado el país, yo creo. Sí, no tienen demasiado suelo más para poder hacer complicado viviendas. Y se están quejando los andorranos. Bueno, pero sabes, Antón, que en esta sección lo que hacemos siempre es dar el consejo, no lo que hay que hacer, sino lo que nunca debes hacer. Y dentro de las cosas que nunca debes hacer está, en ocasiones, el no fiarte de quien no debes fiarte. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, llegamos a saber que era alguien de no fiarse tarde. Y esto ha pasado en la historia en multitud de ocasiones. Recordemos el tema de las preferentes, que yo creo que se ha hecho mucha demagogia con las preferentes. Yo creo que ha habido mucha gente, de hecho los propios comerciales que te vendían las preferentes, muchos de ellos tenían contratadas las preferentes y les sacaron pingües beneficios hasta que dejaron de sacarlo. El problema era que mucha gente no conocía con profundidad el producto y por eso luego han tenido problemas. Pero a favor de los comerciales, yo diré que en muchas ocasiones el cliente te dice, no, si no me hace falta saber, a mí dime cuánta rentabilidad me va a dar. Y ahí está el problema, ¿no? Sí, bueno, es muy jugoso considerar la rentabilidad y no fijarse en los riesgos. No, sobre todo entender cómo se obtiene esa rentabilidad, sí, que es lo que al final hay que decirle a la gente. Oiga, usted
persiga toda la rentabilidad que quiera, pero tiene que conocer el mecanismo por el que ese producto le va a dar a usted rentabilidad. Nadie da duros a 4 pesetas. A mí me da un poco de pena los comerciales porque también tú tienes tu trabajo que quieres mantener y tienes una parrilla de salida, unos objetivos comerciales que te empujan desde arriba y es un poco, pues, a veces duro, ¿no? Cuando el producto que tienes que comercializar dentro de la legalidad no es un gran producto de inversión, ¿no? En este caso. O no, incluso como comercial no conoces los riesgos verdaderos, que yo creo que se dio en muchos casos, de decir, oye, ¿cuál es el riesgo extremo de que las preferentes, ¿no? Yo creo que por muchos comerciales probablemente les habían dicho esto no pasa nada porque son del propio banco o lo que sea, y no se imaginaban que iba a llegarse a ese extremo. Pero bueno, lo que hoy venimos a contar como anticonsejo es un poco dudar de las entidades que, aunque estén legalmente establecidas y puedan operar, tienen estrategias comerciales agresivas, por llamarlo de alguna manera, iba a decir poco éticas, pero no, agresivas, y que vienen vinculadas a modelos de remuneración de los trabajadores muy vinculados a venta de un producto en específico, puros ingresos variables, formación de equipos a tu cargo de los que tú te beneficias cada vez que tu equipo vende productos comerciales, o sea, formato, contrato de autónomo, etcétera, etcétera. Y esto lo cuento por una noticia que salió hace unos días sobre OVB, que es una agencia con asesoramiento o lo que sea, y como había 40.000 inversores atrapados en productos de seguros, creo que eran PIAs, de una empresa alemana que había quebrado. Entonces como que contaba un poco cómo se forman estos equipos, cómo le remuneran, etcétera, y bueno, creo que hay que tener mucho cuidado con estos formatos porque efectivamente son muy, muy agresivos. Yo compré muy pronto en mi etapa laboral un PIAS, producto, yo creo, de la agresividad comercial en la que te mueven, porque la persona que me la vendió es una persona que conocía de mi entorno. Del sector, sí. Y te llaman, te dicen, oye, vengo, o sea, como que dentro de todas estas estrategias pasa por hablar con familiares y amigos y tratar de venderles tus productos y que luego esos familiares y amigos te presenten a más gente, etcétera. Yo me acuerdo que había un momento dentro de esa reunión en la que te dejaban con un papel en blanco de, oye, apúntame a amigos o familiares que tú creas que esto les puede interesar, y se iban de la sala. Que yo creo que era una estrategia de captación comercial, de leads, sí. Comercial súper agresiva. Entonces, ¿qué pasa con este formato? Estos tíos cobran comisiones de los productos que venden. Entonces son productos como los PIAs, que te cobran muchas comisiones al principio. Y yo me acuerdo que mi PIAs, yo no sé si metía 100 euros al mes y como que me tenían en cuenta 30-40 euros. Me decían, no, porque los primeros años es cuando pagas todas las comisiones, no sé qué. Entonces tú ves que estás ahí ahorrando todos los meses y que esto solo tiene sentido cuando han pasado 15 o 20 años, que es cuando vuelves a estar en el positivo. Los primeros años, unas comisiones brutales. Y claro, te das cuenta que estos tíos que lo venden es que les tienen que dar comisiones muy altas porque no tienen una empresa por detrás que les paga un salario, no cobran por el asesoramiento, ¿no? Que yo creo que es un formato mucho más razonable. O sea, cuando tú vendes servicios de asesoramiento de inversión, y a mí me da igual asesorarte A, B, C, D o E, porque yo te cobro por el asesoramiento. O te cobro, pues como hacen los robo-advisors, te cobro un 0,50% por gestionarte tu cartera. Y a mí me da igual si la cartera es la súper conservadora o la súper agresiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de... es difícil de entenderlo, pero sí que dentro de informarse, que a veces hablamos siempre de la seguridad y la regulación, es que están regulados, o sea, no están operando en la ilegalidad, no son un scam, pero es un modelo hiperagresivo donde, en mi opinión, hay un conflicto de interés entre la captación de comisiones y lo que es mejor para el cliente dentro de que son productos legales. Pero bueno, ya creo que hemos hablado de los días. Desde luego, oye, y no quiere decir eso que todos los productos que se vendan mediante esta técnica
tienen por qué ser malos productos. Ni todos los productos que se venden mediante esta técnica hay detrás una empresa que va a terminar quebrando. Eso no es así. Pero sí es cierto, y me gusta mucho que plantees este tema, porque sí que nos da un poco la medida de lo que hacen algunos y lo que hacen otros. Tú cuando tienes un muy buen producto, tienes una gestora de fondos que funciona muy bien, que lo tienes muy bien medido, que estás obteniendo un buen track record, que ya vienes de un gran track record y que crees que vas a hacer las cosas muy bien, por experiencia que tenemos en esta casa y en el programa de Tu Dinero Nunca Duerme, muchas de estas gestoras al cliente no salen directamente a buscarlo, pero sí desde luego le someten, digamos, a una disciplina muy férrea a la hora de seleccionar al cliente. Es casi la gestora la que selecciona al cliente. Le dice lo que va a pasar, le dice cómo funciona el producto, le dice, oye, ¿estarías dispuesto a tirarte 2, 3 meses, 4 meses con pérdidas del 20% en tu posición y no te va a entrar el miedo? ¿Por qué? Pues porque de esta manera, en momentos como los que hemos vivido en estas semanas atrás, de grandes caídas, estas gestoras están tranquilas, la mayoría de sus partícipes no van a salir corriendo a la primera de cambio, saben el producto que tienen, saben cómo funciona, lo entienden perfectamente y se mantienen en él. Yo no sé lo que pasará con estas gestoras a futuro, pero lo cierto es que el cliente comprende perfectamente cómo funciona y cómo se genera esa rentabilidad y cómo debe ser su comportamiento como inversor para tener éxito en esa estrategia. Claro, si comparas esta fórmula de captación de partícipes o de clientes con esas otras, como tú bien dices, muy agresivas, que son técnicas de venta muy pulidas, además eso, que hay detrás agencias especializadas en las que se habla, pues eso, de una manera de una venta muy agresiva en la que además te piden que traigas a gente, que te vas a beneficiar luego de una rebaja. Cuando se trata de productos de inversión, pues tienes que conocer muy bien el producto, tienes que conocer muy bien la gente que está detrás de ese producto, de dónde viene esa rentabilidad, qué vas a obtener o qué no, porque efectivamente al final te pueden querer agarrar por la codicia de sacar ese porcentaje que te están diciendo, enseguida ves que es regulado por CNMV y te fías. Oye, no, tienes que dar un pasito para atrás y decir, oye, yo sé cómo genera esto rentabilidad, yo sé por qué esto está funcionando así o no, me creo este discurso o no me creo, y entonces ya entrar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando la técnica de venta proviene de alguien que va a cobrar no porque el producto que te venda dé beneficios, sino por la cantidad de gente que sea capaz de conseguir que contrate ese producto, ¿no? Sí, o sea, es que es fundamental al final lo que decimos siempre, ¿no? De ser capaces de tener una opinión crítica o poder tomar una decisión informada, ¿no? En el caso de una gestora que vende un fondo de inversión que tiene comisiones altas, oye, pues las comisiones altas, ¿por qué se deben? No, porque es un fondo de gestión activa, ¿vale? ¿Qué rentabilidad hace dentro de la gestión activa que estoy pagando? Pues oye, he superado el índice de referencia que sigo de manera consistente en los últimos 20 años, ¿no? Vale, pues yo entiendo que tú me estás cobrando una comisión pues más elevada que la que puede ser un ETF, pero porque me estás buscando una generación de rentabilidades adicionales, ¿no? Alfa. En el caso de plataformas como Trade Republic, ¿por qué las comisiones son bajas? Oye, pues porque somos una empresa tecnológica que estamos buscando la optimización de costes para no tener que cobrar tanto a la hora de ofrecer la ejecución de compras dentro de ETFs, ¿no? Pues oye, y buscamos un volumen gigante, que es un poco el modelo de las empresas tecnológicas, ¿no? De poder servir de manera automática, tal, pues cuadra la narrativa, ¿no? Cuando te vienen este tipo de plataformas que tienes un family banker o un gestor que te promueven la compra de productos de inversión de una manera un poco agresiva, tienes que tratar de entender lo que decías tú, Luis Fer, de dónde viene la rentabilidad de ese producto, qué riesgo estoy asumiendo, cómo monetiza esa plataforma esos servicios que me están prestando, ¿no? Oye, ¿por qué tú, asesor, quieres que compre este producto y no otro? Pregúntale a un agente de estos de
de VB o así, si le puedes comprar un ETF de BlackRock que te cueste un 0,07 con ellos. A ver qué te dicen. Te mandan a esparragar, claro. como se dice. Entonces tienes que entender un poco de dónde sacan ellos la chicha y luego comparar lo que te están ofreciendo. Oye, estoy mejor comprando este producto que tiene ventajas fiscales al cabo de 5 años o lo que sea a largo plazo, o casi me viene mejor no tener ninguna ventaja fiscal y comprarme un ETF. O sea, hay que hacerse todas esas preguntas porque te enseñan luego unas tablas. Ay, no, cuando tú te jubiles con 67 años vas a tener acumulados 400.000 euros habiendo metido solo 200 euros al mes. Entonces, vale, pues está genial. Si meto 200 euros al mes en un ETF del S&P 500, con la rentabilidad histórica en una calculadora de interés compuesto el mismo análisis, y igual te das cuenta que en vez de 400 tendrías 550.000. O sea, te están yendo de 150.000 pavos en el tintero por no haber hecho un poco el ejercicio de comparativa, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, Antón, nuevo anticonsejo, lo guardamos en el tintero y la semana que viene más. Venga, estupendo. Muchísimas gracias, señor. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Aquí seguimos con ánimo de lucro. Les espero mañana a las 12. Sean muy felices, amigos. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.